Bienvenidos a nuestro estudio de Génesis capítulo 3. Génesis 2 terminó con una inocencia sobrecogedora. Dos personas desnudas y sin vergüenza, caminando en perfecta armonía con Dios, entre sí y con la creación misma también. El jardín no era solo un lugar, era un estado del ser. La transparencia reemplazó la pretensión. La confianza reemplazó la sospecha. Pero Génesis 3 rompió esa quietud. No con truenos, no con violencia, sino con una pregunta, un susurro, una sutil distorsión de la verdad que resonaría a través de cada generación. Y en ese momento, la confianza de la humanidad vaciló. Sin embargo, aun cuando la puerta del jardín se cerraba detrás de ellos, la gracia comenzó a moverse. El capítulo comienza con una figura a la vez familiar y extraña, una serpiente, descrita como más astuta que cualquier bestia que Dios había hecho. Pero esta no era una criatura ordinaria. Apocalipsis 12:9 desenmascara más tarde a esta serpiente como el mismo Satanás, el adversario de una vez se presentó como Lucifer, la estrella de la mañana, un querubín ungido que dirigía la adoración celestial. Su estrategia no ha cambiado desde el Edén. Satanás primero cuestiona la palabra de Dios, luego la niega y finalmente la reemplaza con su propia versión de la verdad. La serpiente comienza con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? Esto es la siembra de la duda. No una negación directa, sino un replanteamiento sutil que hace que el mandato de Dios suene irracional, incluso mezquino. ¿Pero qué pasa? Eva lo corrige, pero al hacerlo añade algo al mandato de Dios. No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ya sea que esta expansión fuera suya o resultado de una enseñanza deficiente de Adán, el efecto es el mismo. La palabra de Dios se distorsiona. Cuando tocó el fruto y nada ocurrió, la ilusión de seguridad alentó la desobediencia. Luego viene la mentira directa de la serpiente. No moriréis. Esta es la primera contradicción en la Escritura y la contradicción es la marca de una mentira, no es la verdad. La promesa de la serpiente: vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Torció una verdad parcial en una mentira fatal. Sus ojos, en efecto, serían abiertos, pero no a la sabiduría divina, serían su propia condición. Ellos verían su propia condición, desnudos, culpables, avergonzados. La percepción de Eva se relaciona con la tríada clásica hallada en Primera de Juan 2:16, la codicia de la carne, bueno para comer, la codicia de los ojos, agradable a la vista, y la soberbia de la vida, deseable para alcanzar sabiduría. El pecado redujo su visión a la ventaja propia. En el momento de que el fruto tocó sus labios, todo cambió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Imagínense ese momento. Antes de esto, la desnudez no era problema, era inocencia, una imagen de perfecta transparencia y confianza. Ahora la desnudez se ha convertido en vulnerabilidad, exposición,
culpa. Lo que antes era puro se volvió insoportable. Cosieron hojas de higuera, formando el primer intento humano de cubrir el pecado mediante el esfuerzo propio. Estas hojas de higuera representan el nacimiento de la religión, el intento inútil de cubrir la culpa con logros humanos. Bien interesante este punto. Este es el origen de la vida del yo, la postura interior, ofensiva, controladora, que ha atormentado a los seres humanos desde entonces. Vemos algo en nosotros que no podemos arreglar, así que nos escondemos, nos cubrimos, fingimos, pero las hojas de higuera son frágiles, se marchitan, se desmoronan y nunca cubren verdaderamente lo que hay debajo. Entonces viene el sonido del Señor, Dios, que se paseaba en el jardín del fresco, en un día fresco, ese día fresco. Una vez fue un sonido de gozo, ahora los hizo correr y esconderse. La intimidad de la comunión dio paso al instinto de ocultarse. La tragedia de la caída no es solo que la humanidad pecó, es que se escondió. La pregunta de Dios es una de las más hermosas de la Escritura. ¿Dónde están? Esta pregunta no es geográfica, sino relacional. Una invitación a la autoconciencia, una invitación a la confesión. Dios aún viene caminando, no tronando, aún busca, no condena. La respuesta de Adán revela la profundidad de la ruptura. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo ha reemplazado la comunión. La vergüenza ha reemplazado la seguridad, la relación vertical. La humanidad con Dios se ha fracturado. Y de inmediato se fracturará también la relación horizontal. Antes del pecado, la humanidad prosperaba en 3 conexiones vitales: arriba con Dios, abajo con la creación y al lado unos con otros. El pecado rompió las 3. La culpa reemplazó la comunión. La alienación reemplazó la intimidad y la culpa reemplazó la responsabilidad. Entonces, en ese momento, el interrogatorio de Dios es gentil, pero implacable. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Estas no son preguntas de ignorancia, son invitaciones al arrepentimiento. Dios le da a Adán y a Eva espacio para confesar, para asumir sus acciones, para buscar misericordia, pero en lugar de eso, se desvían. La respuesta de Adán es asombrosa en su audacia. La mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Adán culpa a Eva y de manera implícita culpa a Dios. La mujer que me diste, como si el buen regalo de Dios fuera de algún modo el culpable. A Eva le va ligeramente mejor. Dice, la serpiente me engañó y comí. Al menos reconoce el engaño, pero el patrón ya está establecido. El pecado no produce confesión, sino evasión. No arrepentimiento, sino racionalización. El instinto humano de autodefensa comienza aquí. Los juicios que siguen son tanto devastadores como redentores. Dios comienza con la serpiente y sus palabras llevan tanta consecuencia inmediata como promesa cósmica. A la serpiente, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todas las bestias del mundo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Esta humillación representa una degradación divina. El ser radiante que una vez estuvo en los atrios celestiales ahora es condenado a arrastrarse. Pero incrustada dentro de esta maldición está el primer susurro del Evangelio, el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este es el primer anuncio de salvación. Dios apresurando la gracia hacia los pecadores. Dios soberanamente reclama a un pueblo. Mediante la regeneración, Dios crea enemistad, una línea redimida que amará a Dios y odiará a la serpiente. Y de esa línea vendrá el descendiente masculino singular, la simiente de la mujer. La frase es inusual. La simiente normalmente se atribuye al hombre, no a la mujer. Esta es una insinuación profética del nacimiento virginal. Jesucristo, nacido de una mujer sufrida, el talón herido de la cruz, pero finalmente derrotaría a Satanás, la cabeza aplastada mediante la resurrección. En el momento en que el hombre cayó, Dios ya tenía un plan para levantarlo. El capítulo termina con el exilio, pero no con el abandono. Dios expulsa a Adán y a Eva del Edén, no para destruirlos, sino para protegerlos. Si ellos comieran del árbol de la vida en su estado caído, el pecado se volvería permanente. El destierro es misericordia, una gracia protectora que asegura el plan redentor. Los querubines que guardan la puerta del Edén no son soldados de rechazo, sino centinelas de esperanza, protegiendo a la humanidad de la separación eterna hasta que la gracia pudiera restaurar el camino de regreso. Fuera del Edén, la tierra es dura y espinos crecen donde antes reinaba la belleza. Sin embargo, la historia no termina con pérdida. La esperanza permanece. El mismo Dios que cerró la puerta del jardín un día, abriría la puerta del cielo por medio de su Hijo. Génesis 3 es el capítulo más oscuro de la historia humana y el primer amanecer de la gracia registra la catastrófica incredulidad de la humanidad y la respuesta inmediata del Evangelio de Dios. La serpiente engañó, pero Dios persiguió. La humanidad se escondió, pero Dios llamó. El juicio ya cayó, pero la misericordia habló primero. Este capítulo revela la raíz de cada tristeza que conocemos: vergüenza, miedo, alineación, trabajo arduo, dolor y muerte. Sin embargo, también susurra la solución. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La sangre inocente cubrirá la culpa. El exilio dará paso a la restauración. Entonces la pregunta no es si hemos caído, todos lo hemos hecho. La pregunta es si responderemos a la voz que aún nos llama a salir del escondite. ¿Cambiarás tus hojas de higuera por su cobertura? ¿Confesarás en lugar de ocultar? Génesis 3 es la historia del paraíso perdido, pero también es el primer capítulo del paraíso recobrado. Gracias.